Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas nueva vez a la versión del día de hoy de Café para Dos, esperando que estén bien y cuidándose, como le digo yo a mis alumnos. Rafael, ¿y usted? No lo escucho, Rafael. Yo no lo escucho. Ajá, ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Es que ahora hay que estar más atento a la tecnología que nunca. Bueno, cualquier fallita. Bueno, muchos temas, Rafael, esta semana. Definitivamente. Sí, El COVID sigue siendo un tema permanente y lo que se hace alrededor de la pandemia, pero también se mueve. Alrededor de la pandemia obviamente está el tema de la solicitud de extensión del periodo de emergencia que envió el Poder Ejecutivo, el tema en el ámbito de la educación, la propuesta y digamos las opiniones encontradas entre el Ministerio de Educación y el gremio docente. El ambiente político obviamente también está en el centro de la agenda pública, digámoslo así. Nuevos temas específicos van ganando espacio en el ámbito político, así que hay reclamos por distintas vías. El sector productivo está preocupado, está insistiendo en la necesidad de una reapertura gradual con las debidas medidas de protección, pero que permitan reactivar la economía. Los comerciantes han anunciado una protesta para el lunes porque dicen que no aguantan la situación y que además las decisiones que se han adoptado son injustas porque concentran la posibilidad de venta en los grandes centros y los pequeños están yendo a la quiebra y pues, dicen que si se extiende más podrían una buena cantidad de ellos desaparecer. Han anunciado una protesta para el lunes. Finalmente está debatiéndose el tema de los dominicanos en el exterior y su posibilidad de ejercer el derecho, un derecho fundamental de elegir y ser elegido, ¿no? Todos estos temas están ahí, los operativos que ha hecho el Ministerio de Salud Pública, los escándalos de corrupción que han rodeado todo este periodo de emergencia. Yo no sé, pero es impresionante. De todos estos temas son los que han ocupado la atención en los medios de comunicación, digamos, en la opinión pública. Ir una pausa, Rafael, y venir con todo esto. Correcto. En el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente, del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la Casa del Docente. INAVIMA, comprometidos con el sector magisterial. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna.
un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Los dominicanos somos apasionados. Discutimos por los equipos de pelota, por la ciudad de la que somos, por el barrio, por la música, por la política. Pero cuando alguien o algo se mete con nosotros, todos somos del mismo equipo. Y así hemos superado crisis, adversidades y hemos ganado todas las batallas. Hoy que debemos estar separados físicamente, estamos más unidos que nunca y estoy seguro, volveremos a sonreír. Como siempre, los dominicanos somos invencibles. Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable en el tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros Coopnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y las convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación. Bueno, Rafael, la pandemia sigue siendo un tema porque alrededor de ella giran muchas cosas. La crisis sanitaria, obviamente, el estado de emergencia, lo que ocurre en el marco del estado de emergencia, van más de cuatro escándalos
de corrupción, de manejo de irregularidades y temas con lo de la compra. Pero también los operativos, pero también las estadísticas que se dan cada día y cómo dentro de esas estadísticas está todo el tema de la administración de la cantidad de pruebas que se aplican cada día. Ahí es que está la clave de la diferencia de República Dominicana con el resto de los países de la región, con lo que puede, con sus iguales, para decirlo de algún modo. Usted ve que Argentina, no se puede decir que Argentina es un igual que nosotros, porque ¿cuántos millones de habitantes hay en Argentina? Más de 40. Ajá. Tienen 7.134 casos positivos, ¿verdad? 353 personas fallecidas. Pero si usted se fija en Chile, que tiene mucho contagiado, quiere decir, ha identificado a una población alta de contagiados, que son 39.542, pero apenas 394 personas han fallecido. ¿De acuerdo? Si usted se fija, Bolivia es inmensa. Solamente para tener una idea, se puede decir que el poco que tenía, lo que estaba bajo control de la FARC, de la guerrilla, es más que la República Dominicana. Solo ese pedacito que estaba bajo el control de la guerrilla. Entonces, para tener una idea, 13.610 casos y 525 personas fallecidas. Pero si usted se fija, Costa Rica, que ese sí que es un igual, ese sí, con eso que nosotros no nos tenemos que comparar con los centroamericanos. En Costa Rica hay 830 casos y 8 muertos. 8 muertos solamente. Salvador, 1.210 y 23 muertos. En Salvador, allí, Centroamérica. Guatemala, 1.518 casos y 29 muertos. República Dominicana tiene 11.739 al día de ayer, o sea, al día de antes de ayer, a las 6 de la tarde, lo que correspondía al boletín que se puso ayer, y 424 muertos. A mí me llama poderosamente el caso de Costa Rica la atención. Yo vi una entrevista, un programa amplio, que organizaron una batería de comunicadores, comunicaron varios programas para hablar con el ministro de Salud. Y la clave es el manejo. Primero hizo una gran articulación realmente. El gobierno buscó articular a todos los sectores. Y prueba. Porque el único país que no ha conseguido prueba es Dominicana. A mí no me vengan con ese cuento. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Es que se aumentan los casos? No, no es que se aumenten, es que los casos están ahí. El problema es que no se aplican las pruebas. Y eso se está diciendo desde el primer día. Y el gobierno todos los días anuncia, cada vez que Danilo habló era para anunciar que se iban a hacer hasta 3.000 pruebas diarias. Entonces, el único país que no pudo comprar las pruebas fue la República Dominicana. Eso es así, María Teresa. Y más grave es que ha perdido credibilidad la implementación de esa política pública tan delicada, como es el tema del control de la pandemia. Ya la gente ve al ministro de Salud decir o no decir, no significa mucho realmente, porque que no creen lo que está diciendo, porque es evidente que hay un esfuerzo de manipulación de la información. Cuando quieren un resultado, incrementan el número de pruebas y lógicamente el número de personas identificadas.
y cuando no las reducen. Entonces eso hace que pierda credibilidad. En la implementación de las propias jornadas que están haciendo hay muchas quejas de la población misma, en el sentido de que solo van por la orillita y con las cámaras, ¿verdad? No han hecho un esfuerzo a fondo de ciertamente llegarle a las zonas más vulnerables con una acción que impacte en una reducción real del número de infectados. Y todo eso yo creo que está también vinculado al tema de la política, que ese es un elemento delicado, el manejar el tema de la salud y de la vida de la persona en función del interés de manejar una política. Yo no creo que sea solo delicado, yo creo que eso es una acción criminal. Claro. Que un gobierno, llámese como se llame, decida utilizar una pandemia que pone en juego la vida de seres humanos y manejarla en función de su interés electorero, a mí me parece que eso es gravísimo, es criminal. Y yo creo que cada vez más gente está percibiendo que hay de esto, porque es incomprensible que no se puedan aplicar aquí, que este sea el único país que no podía comprar pruebas. Un día cuando te quieren presentar los casos, los números altos, entonces te abundan, te hacen una cantidad de pruebas, pero que nunca han llegado a la meta, a lo que se ha anunciado. En un solo día se hizo 2048. Una sola vez. Y obviamente esa es la vez también en que más casos nuevos aparecieron. ¿Por qué es que el tema de la prueba es clave? Porque la prueba es lo que permite identificar a todas las personas que tienen el virus, hay gente que tiene síntomas, pero hay otros que tienen el virus y no presentan ningún síntoma, es decir, no tienen problemas porque no le da ningún problema respiratorio, no le da fiebre, es asintomático, eso es lo que llaman asintomático, pero ser asintomático no evita que tú contagies a otro. Entonces, la única manera de descubrir a una persona que tiene el virus y es asintomático es con la prueba. Por eso que la clave es la prueba. Por eso la Organización Mundial de la Salud dice que la clave es pruebas, pruebas y más pruebas. Eso lo está diciendo desde el principio. Aquí se administra en función de hasta dónde se quiere llevar esto, porque en el medio está el deseo de que no se hagan elecciones. Ese es el tema que está aquí en el medio. Entonces se hace mucha propaganda y no siempre lo que se dice en esa propaganda es lo que está ocurriendo en la realidad, es lo que la gente está viviendo en la realidad. Por eso usted dice que el tema de los operativos, a mí también me llamaron en el operativo de Villajuana, conozco mucha gente, decía, pero no sé, pero aquí no pasaba, parece que están zonas específicas. Entonces, pero también una ligereza al juzgar a la población. Y 2 o 3 hacen una cosa impropia y te hablan del pueblo. No. Aquí no es verdad que la mayoría de gente que sale a la calle es por vagabundo. No, es que hay un problema. Es que hay una situación. Es que hay mucha gente que no tiene que comer y que no le está llegando todo esto que se está anunciando. Es que hay mucha gente que no tiene agua, más elemental. Y le están pidiendo que se tiene que lavar la mano cada 15 minutos y no tiene agua. El ejemplo más claro, veamos un reporte, un video que lo trabajó Jonathan en un conjunto de comunidades
están reclamando una cosa tan elemental como el agua. Pero la corrupción en este país ha sido tan grande que ha impedido que todo el mundo pueda tener agua, una cosa tan elemental. Porque con un cuarto de lo que se traga la corrupción, dicho oficialmente, quienes gobiernan en aquellos años, eso se ha multiplicado. Vamos a ver si Alejandro puedes poner el video que tiene ahí sobre el tema del agua y las comunidades. En la autopista de San Isidro, cerca de los dos grandes depósitos de la CAS, la gente no tiene agua. Prado Oriental, Brisas del Este, La Moneda, Amalia, Juan López son algunos de los sectores afectados por la falta de agua en plena pandemia. Esta situación obliga a los vecinos a comprar el servicio de camiones de agua, con el agravante de que, según sospechan, en algunos de esos camiones estarían operando empleados de la misma CAS. Otros, menos pudientes, esperan los camiones enviados por los candidatos oficialistas de turno. El reclamo es justo: servicio regular y mayor transparencia de las autoridades. Yo soy Jonathan Liriano. Comparte este video para que también sea tu voz. Ahí está, Rafael. Tan sencillo como eso. Es decir, ¿cuánta gente que vive sin agua en este país? Entonces, ¿cuánta gente vive de la economía informal, como le dicen, y simplemente no aguanta más de 2 meses encerrado en su casa y condenarse a morirse del hambre? Prefiere correr el riesgo de salir a buscar qué comer para la familia, aunque corre el riesgo del contagio. Esa es la realidad. Entonces no se puede ser tan cruel acusando de que son insensatos, gente que lo tiene todo, que está muy cómodo, que no tiene ningún problema. Déjese de estar juzgando a la gente así, la cantidad de gente que la está pasando mal. Ese es el problema que ocurre, que lo que hace esta pandemia es poner al desnudo la desigualdad tan grande que se ha generado, que se ha creado en esta sociedad, la injusticia social que ha prevalecido. Ese es el problema que tenemos. Bueno, en medio de todo eso, el gobierno pidió 25 días más para el periodo de emergencia. Pero ¿qué es lo que ha pasado en el periodo de emergencia, Rafael? Vamos a ver, dígame usted. Nada nuevo, nada que pueda realmente impactar en un resultado distinto, porque no ha estado acompañado de un plan que realmente impacte el tema de la pandemia. Por eso la gente dice, entonces, ¿para qué más días, verdad? ¿Para qué vamos a estar enclaustrados en medio de una situación que los resultados no se ven? Y ese cuestionamiento, lógicamente, explica también el comportamiento social de las personas. Dice, bueno, pero estoy aquí en la casa y no está pasando nada. Y estos números que evidentemente no satisfacen a la población, yo creo que se constituyen un problema muy serio, pienso yo. Creo que al ritmo que vamos a tener de pandemia por mucho tiempo aquí, por lo que yo Mira, el tema con el periodo de emergencia es que ¿para qué ha sido bien aprovechado? Ha sido aprovechado para la corrupción. Las compras que ahora anda hasta las EDES de la energía eléctrica andan comprando insumos médicos, mascarillas y demás. Estas autoridades no responden ningún cuestionamiento a lo que la ciudadanía tiene derecho. Si denuncian y presentan un documento de la adquisición de una cantidad, millones de panes,
que el gobierno compra y no se ven a dónde lo andan distribuyendo. Y eso coincide con la campaña que tiene el candidato oficialista. El problema esencial del periodo de emergencia es que ha sido utilizado por el gobierno para encerrar a la oposición y tener los militantes de su partido en la calle haciendo campaña después del toque de queda. Señor, eso es una afrenta en cualquier lugar, nadie es tonto. La persona más remota te dice, pero ven acá, ¿qué es lo que se cree? Lo que no quieren es elecciones, eso es lo que la gente dice. El común, cualquier persona adulta sin nivel educativo ni nada, te da esa conclusión porque lo está mirando. Entonces, es importante, por eso fue correcta la posición de la oposición en el Congreso, que dijo no, 15 días y no manden más. Porque no lo están utilizando para otra cosa que no sea para amarrarle la mano a la oposición y ellos andarse utilizando los recursos públicos, utilizando los recursos que deben estar destinados a combatir con efectividad la pandemia para promover y reponerse, cosa que está muy difícil, Rafael, veo yo. Así es. Pero es importante la solicitud que hizo Participación Ciudadana. Participación Ciudadana, después de analizar lo que manda el Poder Ejecutivo como informe al Congreso, que constitucionalmente está obligado a rendir cuenta de lo que hace, cómo lo hace al Congreso durante el periodo de emergencia, tiene que rendir un informe detallado. Pues Participación Ciudadana le solicitó los renglones, los ejes que deben responder en ese informe. Porque si no, si te dan un paquete general, si tú no sabes cuánto se ha gastado comprando qué cosas, cuáles son las empresas que han sido beneficiadas, a las que le han comprado, cómo se ha distribuido esto. Ahora tú tienes una locura. Entonces yo creo que es importante eso, el seguimiento a ese tema, a ese informe que ha pedido Participación Ciudadana. El gobierno está obligado a responder. Así es. De toda manera, María Teresa, guardar la gente en la casa sin que eso esté acompañado de un incremento significativo de las pruebas para identificar los casos y aislar los casos de personas afectadas, definitivamente no tiene los resultados del lugar. Y para mí ese es un elemento clave de esta política. Y la gente lo siente así, dice, bueno, pero estoy en la casa y no pasa nada, ¿verdad? Y es importante, digo yo, en ese caso, la necesidad de exigir una reorientación de la política, que lo han planteado todo, incluyendo creo que el Colegio Médico ha sido insistente en varios aspectos que tiene que ver con el manejo de la pandemia y sus impactos. Me parece, además, María Teresa, dos cosas que yo creo que también quedan evidentes. El interés de impactar el tema de la política. Yo diría impactarla porque yo no creo que ya sea posible impedir que haya elecciones el día 5 de julio, pero sí creo que pueden tratar de reducir la asistencia a las elecciones como lo hicieron en las elecciones pasadas, mediante una campaña de miedo y de intimidación mediante el uso de la pandemia. La amenaza de la pandemia, utilizarla para que la gente no vaya a votar. Y yo creo que la gente no está en eso, me parece a mí. Yo creo que las personas están dispuestas a ir a votar, a ponerse guantes, mascarilla y lentes e ir a hacer la fila para ir a votar. Es así, lo que pasa es que hay personas que confunden el deseo con la realidad, que no saben diferenciar la realidad de un deseo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la prueba sí puede ser un mecanismo para tú
manejar el cuadro. Yo decía hace mucho, cuando esto comenzó, que comencé a visualizarlo rápidamente, que no aparecían las pruebas. Y uno estaba mirando, afortunadamente ahora se puede ver qué pasa en otro lado, cómo se maneja. Entonces, yo decía que los gobiernos que quieren enfrentar, evitar la propagación y superar rápido la pandemia, aplican muchas pruebas. Eso es así. Si tú quieres extenderlo y necesitas que se tienda hasta un tiempo, entonces lo que tú haces es que dosifica la aplicación de la prueba. Claro que eso es criminal, eso es muy duro, muy fuerte, pero esa es la verdad. Entonces lo que nosotros hemos visto esto está confirmado por la realidad. ¿Por qué? Porque siempre que se aumenta la cantidad de pruebas que se aplican en el día, la cantidad de casos positivos aumenta. Cuando el número de pruebas que se aplican baja, la cantidad de casos positivos nuevos se reduce. Tan simple. Entonces, si tú no aplicas pruebas, tú no tienes forma de detectar casos nuevos. Tan sencillo como eso. Entonces, la estrategia y hacia donde se tenía que volcar, hacia donde los estados, los gobiernos que quieren combatir, evitar la propagación del virus, orientan sus recursos y sus energías, es hacia las pruebas, aplicación de pruebas masivas. Y por eso la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, ha dicho permanentemente desde que esto comenzó que la clave es pruebas, pruebas y más pruebas. Entonces aquí no se aplican la cantidad de pruebas, el promedio diario que debería aplicarse. Ese es el problema. Intentar jugar con esto para tratar de evadir, de evitar las elecciones que están pautadas. Debieron ser el día de mañana, ¿cierto? Mañana es cuando debíamos ir a votar, pero bueno, hubo que posponerla. Están pautadas para el 5 de julio. En primera instancia, el deseo de que eso no ocurra. Por eso hay un grupo de constitucionalistas planteando la continuidad, afines al Palacio, todos. Si eso no puede hacerse, como en efecto yo creo que hay una clara conciencia de que vamos a ir a votar el día 5, con la medida de protección, que vamos al banco, con la medida de protección, con el cuidado con el que vamos al supermercado, porque necesitamos comprar alimentos, y necesitamos el día 5 ir a votar, porque hay que evitarle un problema a este país. Hay que evitar que además de una crisis sanitaria, además de una crisis económica, también se agregue una crisis política, que sería lo que vendría si aquí no se garantiza que el 16 de agosto hayan las nuevas autoridades que van a ocupar, a dirigir el Estado, que ya hayan sido electas. Eso hay que evitarlo. Entonces, yo creo que ya hay que dejarse de esas cosas y tratar, además, una oportunidad de crecerse, de salir por la puerta mejor del presidente Medina. ¿Para qué utiliza la pandemia para esta barbaridad? Que la está mirando hasta un niño. ¿Qué gana con eso? Si como quiera está clarísimo que la voluntad de cambio se consolida cada vez más en la República Dominicana y hay una determinación, una decisión de la amplia mayoría de generar un cambio. Simplemente admitir que le llegó su hora, como a todos les llega una hora.
Le llegó la hora del PLD y ya la gente no quiere el PLD. A lo mejor en un tiempo más adelante se recompone, pero ahora no. Eso no está en el panorama. Está claro que la gente se cansó. Y eso no lo va a cambiar nada. Entonces, ¿para qué insistir? Dejar de hacer lo que corresponde hacer, lo que le conviene más al pueblo, lo que mejor resultado te puede dar combatiendo esta pandemia, por estar intentando una cosa que ya no es posible. Tan simple. Vamos a hacer una pausa, señor, y regresamos. Correcto. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna. Un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Los dominicanos somos apasionados. Discutimos por los equipos de pelota, por la ciudad de la que somos, por el barrio, por la música, por la política. Pero cuando alguien o algo se mete con nosotros, todos somos del mismo equipo. Y así hemos superado crisis, adversidades y hemos ganado todas las batallas. Hoy que debemos estar separados físicamente, estamos más unidos que nunca. Y estoy seguro, volveremos a sonreír. Como siempre, los dominicanos somos invencibles. En el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la Casa del Docente. INAVIMA, comprometidos con el sector magisterial. Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y la convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación. Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable del tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Bueno, Rafael, a propósito brevemente, ¿verdad?, del tema político, lo electoral, el voto de los dominicanos en el exterior parece que preocupa a algunos sectores vinculados al oficialismo. No disimulan su deseo de que los dominicanos en el exterior no voten. El canciller no lo disimula, pero es imposible que eso ocurra. Ellos tienen derecho. Yo lo comprendo la actitud, porque el voto de los dominicanos en el exterior, de esa diáspora, es un voto que no puede ser manipulado. Es un voto crítico, esencialmente crítico, y es un voto en donde obviamente la oposición dobla, no lo dobla, no. La proporción es más o menos entre un 70-75, 20-25, la proporción. Entonces entiendo eso, pero tú no puedes dirigir así las cosas. Si todo el dominicano tiene derecho a ejercer su voto en el sentido que entienda, y el deber y la obligación de las autoridades es garantizar que ese ejercicio se pueda hacer. Ha habido mucha manipulación, usted lo nota por los programas que están al servicio del gobierno, del partido oficial, por el esfuerzo que hacen por poner el tema como una imposibilidad. No se pueden hacer y no se pueden hacer. Y también porque esa es una vía de agarrar para oponerse a las elecciones del día 5. Déjense de eso, señores. Pónganse todo el mundo a trabajar. Aquí hay que preparar el debate de los candidatos, porque la ciudadanía tiene derecho a conocer qué es lo que creen, cómo es que piensan enfrentar los problemas, cuáles son las medidas que van a tomar y cómo es que la van a aplicar. La gente tiene derecho a saber eso. Entonces, hay que ponerse dos cosas esenciales. La Junta a garantizar la organización del voto aquí y allá. Y la propia Junta debería organizar el debate electoral, hacerlo obligatorio, porque eso es elemental, señores. Si un candidato no puede ir a presentar sus ideas en un escenario donde todos puedan escucharla, ponderarla, ¿qué sentido tiene eso? Eso no es posible. Así es. Bueno, pero dentro de todo esto, Rafael, está el tema de educación también. Yo vi una propuesta del ministerio, he visto una opinión del sindicato, también vi una postura de la corriente magisterial. Bueno, es sobre las pruebas nacionales, que el Ministerio de Educación insiste en aplicar las pruebas nacionales. Realmente las pruebas nacionales en 20 y tantos años que se vienen aplicando no han impactado al sistema educativo. Los resultados son exactamente los mismos que se van produciendo año tras año. De hecho, el tema de la eliminación ya se había planteado, y el hecho de que se haya asumido y que en el país existen ya las pruebas diagnósticas de tercero y sexto, precisamente era una ruta
de hacer una evaluación que sirviera para producir correctivos en el sistema educativo nacional. Entonces, las pruebas nacionales hace tiempo que han sido cuestionadas. En este contexto, entendemos nosotros que existen menos razón para aplicar las pruebas nacionales y menos condición para el desarrollo de la misma. Va a estar en medio de una pandemia, en medio de un proceso electoral, porque está previsto para los días 14, 17 de julio, ahí mismo casi finalizando un proceso electoral, plantear unas pruebas nacionales que implica, entre otros, la movilización de cerca de 100,000 estudiantes que estarían participando en pruebas nacionales y decenas. Solo del bachillerato, ¿verdad? Sí, solo del bachillerato. Del cuarto de bachillerato. Sí. Y decenas de maestros y técnicos que estarían concentrados de manera presencial en el desarrollo de unas pruebas nacionales, incluso contrario a la orientación del distanciamiento social. En tal sentido, para nosotros, en este contexto, es una imprudencia, ¿verdad?, el que el Ministerio de Educación le quiera imponer al país el desarrollar las pruebas nacionales y que además no tiene realmente ningún resultado diferente a lo que ha sido, porque además de eso, las recomendaciones incluso que se hacen cada año al finalizar las pruebas nacionales de cómo mejorar el sistema educativo ni siquiera la implementan. Por tanto, decimos nosotros que por todos los lados que tú lo mires, no es momento de pruebas nacionales, y por eso se ha planteado la necesidad de su suspensión inmediata y que nos concentremos en los elementos fundamentales, en las tareas esenciales que tiene que desarrollar el sistema educativo en los actuales momentos. Bien. Y vi una propuesta de la Juan Pablo Duarte en torno al año escolar. Bueno, en torno al año escolar, María Teresa, es que su organización... Lo que propone la Juan Pablo Duarte, ¿qué es? Porque yo sé lo que propone el ministerio y el sindicato. No, lo que nosotros estamos proponiendo respecto a la culminación del año escolar es que usted dice, bueno, la necesidad de que se consideren solamente los resultados a partir del momento presencial en que se estuvo elaborando, que aunque se ha hecho un gran esfuerzo por parte sobre todo del magisterio en mantener una comunicación virtual, de verdad no existen las herramientas que permitan evaluar sus impactos en términos de los procesos de aprendizaje y de adquisición de competencia. Entendemos la necesidad de que en este periodo nos concentremos en preparar el desarrollo del próximo año escolar, que no es cualquier año escolar el próximo, María Teresa, porque su implementación... Una pregunta, Rafa. Lo diferente a lo que se ha planteado, ¿qué es? En relación a la culminación, dicho que van a evaluar, van a asumir la promoción de los estudiantes que hayan acumulado al momento en que se declaró el estado de emergencia, que tuvieran 70 puntos o más. Esos serían promovidos de manera automática, ¿cierto? Sí, eso así lo está planteando el ministerio. Entonces, los que no han acumulado a ese momento la puntuación de 70, o sea, que estén por debajo de 70, estarían siendo promovidos de forma condicionada, sujeto a un programa de nivelación y una evaluación que se haría posterior a la aplicación del programa en el marco del inicio del nuevo año escolar. Pero ¿hay diferencia con eso? No hay diferencia con eso, María Teresa. Lo que nosotros decimos, además de eso, es que no se puede dejar una parte de los estudiantes, dado el hecho de que se va a preparar un periodo de recuperación, vamos a decirlo así, y que en ese caso de hacerlo así, nosotros estaríamos impactando negativamente a los estudiantes más vulnerables, ¿entiendes? A los que menos posibilidad han tenido de avanzar, a los que de una u otra manera no han tenido tampoco posibilidad de mantener el ritmo de trabajo y de vínculo con el sistema educativo nacional, porque no tienen conexión. Para que la gente esté claro, estamos hablando de que cerca del 30% de los estudiantes no tuvieron conexión ninguna con la educación. Eso estamos hablando, si mi número no está mal, de cerca de 400,000 estudiantes que no tuvieron conexión. Entonces eso estarían negativamente impactados si simplemente se les excluye de los resultados para fines de los procesos de promoción. Ya, bien.
Bueno, en medio de todo esto, también de todo este ambiente de pandemias y demás, el tema de los fondos de pensiones, las AFP, que dicho sea de paso, hay que decir que en Chile ayer se aprobó un proyecto de ley que se ha estado promoviendo bajo la consigna no más AFP. Aquí ha estado todo el tema el reclamo del bono, de que le entreguen el 30% de su dinero que tienen para la pensión, los trabajadores, que le den un 30%. Hay una propuesta así. Y la otra propuesta, menos difundida, digámoslo así, es la oposición a eso, pero hay una propuesta que sea de la ganancia de las AFP, de los dueños de las AFP, que han sido millonarias, que sea de ahí donde salga un bono para beneficio de los trabajadores. Pero la manera más clara, más pedagógica de decirlo, es un video que hizo Jonathan para explicar el asunto. Vamos a ver, Alejandro, si puedes colocar ese video de las AFP, que me parece que es lo que grafica mejor qué es lo que le conviene a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Lo tiene, Alejandro? Espérate. Tú también quieres que te entreguen el 30% de tu fondo de pensiones. ¿Pero qué significa eso? Vamos a ver, mira. Esto es lo que se han ganado las AFP administrando tu fondo de pensiones en los últimos años. Aquí están las ganancias con los fondos tuyos. Y esto es tu fondo de pensiones. Esto es lo que tú has podido acumular para cuando tú te retires. La propuesta significa quitarte una parte, el 30%, para enfrentar la crisis. Y está bien, tiene sentido. Pero ¿qué tal si tomamos parte de estas ganancias y enfrentamos la crisis con estos recursos? Lo llamamos un bono de contingencia financiado por las ganancias de las AFP. Piénsalo, es más justo y además permite que se queden intactos tus chelitos de retiro. Muy bien. Bueno, yo creo que la forma más clara de mostrar cuál es el montón que se han ganado las AFP por manejar los cuartos de los trabajadores. Pero la cuenta de los trabajadores, de donde sale su pensión, porque cuando lo que hay en esa cuenta se acaba, los trabajadores no reciben más pensión, porque ese es el tema, además de que es una miseria. Entonces, me parece genial esa manera de explicarlo, de graficarlo que hizo Jonathan. Yo espero que este tema se pueda realmente debatir sin demagogia. Ahora las AFP obviamente son una estafa por donde quiera que tú lo mires. Por el lado de que gestionan los cuartos de los trabajadores y son las grandes beneficiarias, mientras los trabajadores le va a tocar una pensión miserable cuando comiencen a ser pensionados. Primera cosa. Segundo, ahora andan rodando, en manos del gobierno, 40.000 millones de los dineros de las AFP, ¿cierto? De los cuartos de los trabajadores. Ellas van a ganar mucho cuarto. Van a ganar mucho. Pero eso mucho que van a ganar, van a acumularlo, van a engordar las cuentas, los capitales de los dueños de las AFP. Mientras los trabajadores tenemos que pagar los intereses de esa deuda. Lo que las AFP se van a ganar, que le va a pagar el Estado, el gobierno, que gestiona, que administra el Estado,
Resulta que no es de la herencia de Danilo ni de los gobernantes, es del dinero que nos van a sacar a nosotros de la costilla, que nosotros pagamos con impuestos. Es decir, le entregamos los cuartos, te ganan un dineral por manejar los cuartos de nosotros los trabajadores, lo prestan al gobierno, el gobierno le va a pagar unos intereses enormes que van a multiplicar sus ganancias, y ese pago de eso que se van a ganar las AFP también sale del sudor de los trabajadores. Si eso no es una estafa, que me digan qué es. ¿Entiendes? Ese es el problema. Ay, Dios santo, se acabó el tiempo, Rafael. Yo que quería comentar caramba. Jiménez, que está haciendo maravilla. Eso es verdad. Pero simplemente congratularnos, no nos sorprende, esperábamos de él. Así queremos que cuando esta gestión concluya podamos seguir sintiéndonos orgullosísimos de haber asumido esa causa y de estar acompañándole. Pero será en una próxima, señora. Nos vemos la próxima semana.